www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Quienes conocemos a la Argentina y amamos a ese país y amamos a su gente y la respetamos, no hemos podido entender nunca cómo un país que lo tiene todo y una gente que es capaz de todo tenga en conjunto tan mal país. En estos días veíamos en un noticiero de televisión a un argentino muy eminente en el tema de las fotografías diciendo que él se había ido de Argentina y que no quería volver porque los argentinos, que son una maravilla de seres humanos, son un desastre como unidad, como entidad política. Un antitalento político, nos decía un conferencista sobre Argentina hace muchos años. ¿Qué está pasando? Una inflación desbordada. ¿Qué más pasa en la Argentina? Vamos a ver qué sucede. Doctor Schlesinger, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, ¿cómo están? Muy bien, señor. Alberto Schlesinger es decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda y especialista en estos temas de Argentina. ¿Qué pasa en Argentina? Que va enrumbada para una inflación del 100% anual, inmanejable. ¿Qué sucede? A ver, doctor Fernando, como usted bien lo decía, el fenómeno argentino es, yo diría que inexplicable. Los antecedentes todos los conocemos. Argentina llegó a ser uno de los países más desarrollados del mundo. Desde el punto de vista de su democracia, cuando las 2/3 partes de Europa no eran regímenes democráticos, ya la Argentina era una democracia. Y desde el punto de vista cultural y económico, pues Argentina fue muy fuerte. Además, porque recibió una inmigración, yo diría, privilegiada. Yo diría que los mejores talentos y los mejores niveles culturales de inmigrantes que llegaron de Europa llegaron precisamente al Cono Sur y muy especialmente a la Argentina, en comparación con las personas que llegaron como inmigrantes a los países de la cuenca del Caribe, como el caso nuestro. Yo diría que el problema de la Argentina arranca a mediados de la década de los años 40, la segunda parte de la década de los años 40, cuando aparece el general Perón y se toma el poder. Y se toma el poder montado en una plataforma de carácter populista. Y de ahí en adelante lo que se construye en la Argentina, eso que se llama el peronismo, es una organización que básicamente está organizada, orientada y dirigida a mantener el poder, independientemente de cualquier otra cosa. Entonces, cuando usted habla de peronismo, usted encuentra personas de la izquierda, personas del centro, personas de la derecha, todos se denominan peronistas. La ideología es algo totalmente difuso, pero en el fondo lo que se trata es de controlar y mantener el poder, y en el son muy exitosos. Pues estamos hablando de finales de la década de los 40, cuando el peronismo inició su régimen en la Argentina y se ha mantenido hasta ahora. Sin embargo, a raíz de la llegada de los Kirchner al poder, a partir del 2002 aproximadamente, se crea una nueva fase, una nueva característica de ese populismo, de lo que se llama peronismo, que tenía como característica fundamental el ser extremadamente ineficientes y extremadamente corruptos, lo cual, a pesar de que inicialmente se lograron unos avances en términos de deuda externa, en términos de crecimiento económico, pues lo que hemos visto es que dos gobiernos o tres gobiernos de lo que se llama el kirchnerismo, el primero el gobierno de Néstor Kirchner, después el gobierno de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, y en tercer lugar el gobierno que hoy en día hay, que es el gobierno del señor Alberto Fernández, pues ha logrado en todo este periodo de tiempo generar un empobrecimiento y un retraso de la Argentina que es increíble. Bien lo anota usted al decir de qué es lo que está enfrentando la Argentina hoy en día. El gobierno que hoy en día hay en la Argentina de Alberto Fernández es un gobierno títere. ¿A qué me refiero yo? El presidente de la Argentina fue puesto por la señora Cristina Fernández de Kirchner y ella misma, a pesar de haber sido presidente durante 2 periodos, se hizo nombrar vicepresidenta. Esa era la fórmula que llegó al poder en la Argentina, bastante extraña y bastante curiosa. Pero se trataba de llegar al poder, que es el objetivo del peronismo y obviamente del kirchnerismo, y desde la vicepresidencia manejar el gobierno
de la Argentina, con una persona que había sido partícipe en el gobierno de Néstor Kirchner, pues fue el jefe de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner, después se retiró y se salió y se convirtió en uno de los enemigos más acérrimos de Cristina Fernández de Kirchner, llegó a denominarla psicópata política, y a pesar de eso, en determinado momento, la señora Cristina Fernández lo escogió como candidato y fórmula con ella para llegar a la presidencia, y llegaron a la presidencia de la Argentina, periodo que termina el año entrante con elecciones. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? El deterioro de la Argentina se aceleró y es palpable. Si lo miramos desde el punto de vista de la tasa de crecimiento de la economía, si bien se supone que este año ese crecimiento podía estar alrededor de un 4%, ya las predicciones es de que el año entrante va a ser el 2% o muy posiblemente no va a haber crecimiento en la Argentina. Pero hay otros indicadores que son mucho más complejos y mucho más difíciles de manejar al lado de lo que es el crecimiento de la economía. El primero, como usted bien lo señala, es el de la tasa de cambio. El sistema económico de la Argentina, que es bien particular y usted lo conoce, es un sistema en el cual la independencia del Banco Central pues no existe. El Banco Central se convierte en algo que respalda todo el proceso de gasto desenfrenado del Ejecutivo y además toda una estructura y un esquema de subsidios que tiene un altísimo costo para la economía misma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simple y llanamente, en la medida en que se requieren pesos para financiar esos planes de subsidio, esa burocracia enorme que tiene hoy en día el gobierno argentino, pues el Banco Central lo único que hace es emitir dinero. Poco lo que se venía hablando y se estaba proponiendo aquí hace un tiempo, de que se llegó a proponer de que el Banco Central debería, el Banco de la República, aumentar sus créditos al Ejecutivo, al Estado, para poder financiar sus planes de subsidios y sus planes sociales, lo cual sería una barbaridad. Y como le digo, los ejemplos los tenemos a la mano. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que a lo largo de la historia, en la medida en que se requiere dinero, el banco emite, y una vez emite, con ese dinero hay gasto, y al haber gasto, pues obviamente aumenta la inflación, y al aumentar la inflación es necesario subir los salarios, ajustar los valores en términos de ese crecimiento de la inflación, y el banco vuelve y emite y se convierte en un carrusel que no tiene final. La Argentina es un país en el cual los salarios mínimos, o sea, la base salarial de la economía que la fija el gobierno, puede recibir 2 y hasta 3 modificaciones en el año, en la medida en que la presión inflacionaria aumenta, y esa solución se da vía mayor emisión, por lo cual el peso argentino no tiene absolutamente ningún valor. Hoy en día los pesos que le entran a las personas, lo primero que hacen es comprar bienes para defender su poder adquisitivo, pero ante todo comprar dólares. Y ahí se deriva el hecho de que la economía argentina es una economía que depende fundamentalmente del dólar, y su capacidad de generación hoy en día es prácticamente mínima. Hasta hace unas pocas semanas las reservas del Banco Central de la Argentina en dólares no existían, eran negativas. Tuvieron que implementar un nuevo sistema, nombrar un nuevo ministro de Economía prácticamente por encima del presidente de la República, el señor Sergio Massa, que trató de conseguir nuevos dólares, hablar con el banco, con el Fondo Monetario Internacional y lograr unas prórrogas. Esto nos lleva también a mirar la historia de endeudamiento externo de la Argentina. Argentina es el país que, frente a los organismos multilaterales de crédito, especialmente frente al Fondo Monetario Internacional, es el país que más defaults ha tenido en la historia. Entonces, en la Argentina todo el mundo sabe, llega, pide plata prestada, el Banco Mundial le presta el Fondo Monetario Internacional, les da sus créditos de emergencia, etcétera, y la Argentina no paga. Y no paga y coloca a estas entidades en esa situación, pero ese es el ritmo que le ha puesto la Argentina a todo su proceso de consecución de divisas. El gobierno de Macri, que fue el anterior gobierno, el actual gobierno no peronista, de una coalición de fuerzas, del Partido Radical, de Fuerzas Nuevas, que crearon lo que se llama Juntos para el Cambio, pues tuvo aciertos y tuvo desaciertos, pero una de las cosas que tuvo que hacer fue pedir nuevamente una cantidad muy alta de endeudamiento al Fondo Monetario, porque lo que entregó el gobierno de Cristina Fernández en su segundo periodo fue un elevadísimo endeudamiento, tanto externo como interno, y la única manera de poder financiar buena parte de ese endeudamiento fue a través de un crédito
que llegó, hoy en día creo que está alrededor de los 40.000 millones de dólares, lo tuvo que prestar el Fondo Monetario Internacional, y que obviamente está pesando muchísimo sobre la capacidad de pago de la Argentina, que no tiene capacidad de generar divisas para poder pagar eso. Entonces vuelve y entramos en el ciclo que históricamente ha tenido la Argentina, de que los organismos le entregan fondos y en el momento en que no paga, entonces hay que renegociar con el Fondo Monetario, y ahorita se acaba de hacer como la última renegociación, que lo que le está dando a la Argentina es un tiempo adicional para ver si puede reestructurar su política, como lo exige el Fondo Monetario Internacional, su política económica. Pero estamos enfrentados al hecho de que el año entrante va a haber elecciones, y cuando hay elecciones presidenciales, pues obviamente el gasto se suelta, el gasto se vuelve desenfrenado, se hace política con los recursos públicos, y obviamente pues eso no conduce a que la Argentina pueda fortalecer su situación económica. Otro indicador que es fundamental es el indicador de pobreza. Es increíble que un país como la Argentina hoy en día, argentinos, el 40% están por debajo de la línea de pobreza, y de ese 40%, un argentino de esos 4 está por debajo de la línea de indigencia, y eso sigue aumentando. Entonces, si lo miramos por el lado del sector externo, su nivel de endeudamiento no tiene capacidad de generar divisas, está supremamente endeudado, sus indicadores sociales internos son supremamente negativos, y están enfrentados a unas elecciones en las que seguramente van a perder. Pero ya lo que se llama el kirchnerismo y el kirchnerismo duro está tratando de ver cómo se separa del actual gobierno, a pesar de que la vicepresidenta es la señora Cristina Fernández, y cómo desarrollan un movimiento encaminado a criticar al mismo gobierno del cual forman parte, para tratar de minimizar los costos que van a tener en las elecciones del año entrante. Eso nos lleva a nosotros a ver que el ciclo en el cual ha entrado la Argentina, que es ese ciclo inflacionario, que como usted bien lo anota, el cálculo que hay este año es que la inflación pueda ser cercana al 100%. Hace 2 años la inflación fue algo superior al 30%. El año anterior la inflación fue del 50%, y este año se calcula, por lo menos los 12 meses corridos, al mes de septiembre de este año la inflación ya era del orden del 84%, con lo cual si se hace una proyección a final del año y teniendo en cuenta la estacionalidad de final del año en que los precios tienden a subir más, pues la inflación puede estar alrededor del 100%. Entonces la situación en la Argentina es supremamente seria. La situación política tiene otra característica, doctor Fernando, y es que una de las cosas que había caracterizado al peronismo era la unidad. El peronismo siempre mantuvo una unidad férrea, además en un país en que el sistema político es federal, es muy diferente al de Colombia. Las provincias en la Argentina tienen su propia estructura, sus propios gobernadores, con sus propias estructuras de poderes públicos, legislativos, judiciales, con lo cual pues realmente el manejo ha sido complejo porque hay mucha más autonomía y capacidad de decisión en las diferentes provincias, las cuales de paso la mayoría de ellas siempre han estado en manos del peronismo. Pero lo que está enfrentando el peronismo en este momento en forma muy seria, y así lo dicen los analistas, es que va a llegar a unas elecciones, doctor Fernando, desunido, totalmente desunido. Entonces la otra pregunta que uno tiene que hacerse, bueno, ¿y qué va a pasar si pierde el peronismo y si pierde el kirchnerismo estas elecciones? Pues que le va a tocar al próximo gobierno una situación supremamente grave, supremamente difícil heredada de este gobierno, y obviamente la dificultad en tomar medidas, como ellos llaman, de ajuste, pues no va a ser fácil, con lo cual otra vez seguimos en el mismo ciclo o en la misma bicicleta, como lo dicen allá, en el sentido de que la situación es muy grave, pierden las elecciones, pero el que las gana también recibe una situación en que no puede, dentro de los plazos 4 años establecidos de gobierno, no puede realmente tomar las medidas necesarias para poder corregir la economía, y entonces el kirchnerismo y el peronismo pasan a la oposición, y el gobierno que sigue pues seguramente volverá a ser peronista. Esa es la situación, doctor Fernando, supremamente grave en un país en que si miramos lo que está pasando en América Latina, lo que pasa en la Argentina va a ser muy importante. Ya Chile cambió de signo, ya Chile es un gobierno de carácter comunista. Estamos viendo los primeros resultados. Yo tengo unos análisis que acaban de entregar una corporación que se llama Corporación CADEM chilena, muy seria, en la cual estableció que a partir del estallido social que hubo hace 3 años, promovido también por las fuerzas de izquierda en Chile,
el aumento de la pobreza, de la inseguridad, del desempleo, de la desconfianza y la desesperanza en esa economía, que también fue una economía modelo en América Latina, ha ido creciendo y es muy alto. Eso nos demuestra lo que está sucediendo en Chile. Tenemos a puertas lo que va a suceder en el Brasil en las próximas elecciones del 30, que puede también cambiar. Puede ser el señor Lula con su sistema socialista, comunista, el que llegue a la presidencia del país. Con lo cual, lo que sucede en la Argentina, más lo que ya sucedió en Colombia, más lo que sucede, lo que existe en Venezuela, más lo que existe en el Perú, más lo que existe en Bolivia, pues el panorama de Sudamérica es un panorama totalmente desolador, con el único país con un sistema democrático no socialista, no populista, que sería el Ecuador, con lo cual el común denominador en Sudamérica sería ese. Hay una cosa importante, si usted me permite, que aunque no se refiere estrictamente a la Argentina, pero que tiene que ver con lo que está sucediendo en América Latina. Hace poco, muy recientemente, Vargas Llosa escribió un artículo muy interesante, muy fuerte, pero muy objetivo y muy interesante, que sobre todo en Colombia tendríamos que tenerlo en cuenta. Y hace referencia a dos cosas fundamentales. Una, a lo que en algún momento, hace 60 años, en el año 1959, el señor Khrushchev, presidente o dirigente ruso, dijo en su momento, refiriéndose a América Latina, y simplemente dijo que los nietos de quienes estaban en ese momento con absoluta seguridad iban a vivir en América Latina bajo un régimen comunista. ¿Y por qué? Digo, porque a través del socialismo poco a poco nosotros vamos a ir influyendo y cambiando las estructuras políticas y vamos, abiertamente lo dijo, a debilitar la economía hasta el momento en que esa economía caiga como una fruta madura y todo tenga que ver el Estado. Esa es la realidad y esa es parte del recetario conocido desde hace mucho tiempo que aplican los sistemas de extrema izquierda y especialmente los sistemas comunistas. Y concluye Vargas Llosa con algo que vale la pena tenerlo en cuenta porque ya lo estamos empezando a ver en Colombia y es lo que llama los 8 niveles de control del Estado a través de los esquemas socialistas, que son los que aplican para finalmente establecer un régimen de carácter socialista, comunista, izquierdista, que se perpetúa en el poder y acaba con las economías de los países como está sucediendo en Nicaragua y como ha sucedido en Venezuela y en otros tantos países, no solo de América Latina, sino del mundo. El primero tiene que ver con la salud. Lo primero que dice Vargas Llosa es el Estado absorbe la atención médica y la salud para que todos dependan del Estado en materia de salud. Eso es fundamental y ya lo estamos viendo aquí en Colombia. Todas estas ideas de reformar la estructura de salud, reduciendo el papel o debilitando los sistemas privados de salud y trasladándolo todo al Estado, con los antecedentes que todos conocemos en Colombia, cumple con este primer nivel de control. El segundo, aumentar la pobreza. Porque si la pobreza aumenta, obviamente la dependencia del Estado a través de un régimen de subsidios aumenta. Todos pasamos a depender de los subsidios que el Estado otorgue y ese es el poder político que obtienen a través del aumento de la pobreza. Aumentar la deuda, endeudarse hasta donde sea posible. Ese sería el tercer elemento de control. ¿Por qué? Porque los aumentos de la deuda llevan al aumento de los impuestos y los aumentos de los impuestos afectan a las clases políticas independientes, como son la clase media y en buena parte a la clase de mayores ingresos. ¿Y eso a qué conduce? Conduce a que todos seamos igual de pobres, no igual de ricos o tengamos un igual nivel de bienestar. Y si todos somos igual de pobres, pues obviamente dependeremos más del Estado. Ya estamos viendo lo que está pasando con la reforma tributaria y cómo a través de ella y del endeudamiento que está buscando el Estado, y no solo el Estado, el endeudamiento que se está generando en diferentes zonas del país. El caso, por ejemplo, de Bogotá es un ejemplo clarísimo de los niveles de endeudamiento que se están aprobando. Ese sería el tercer tema. El cuarto tema es el control de las armas. Estamos viendo lo que pasa con las entidades de defensa nacional, con el ejército, las Fuerzas Armadas de Colombia y con la policía. Es reducir su capacidad de acción, intervenirlos, limitar en su capacidad de control y de garantizar el orden público, lo cual ya está pasando en Colombia, y ese sería el cuarto punto. Hay un quinto punto que es lo que se llama el control del bienestar general de la población, que se refleja en vivienda, en ingresos, en alimentación, que eso es la intervención del Estado para manejar la vivienda, para manejar la distribución de alimentos. Estamos viendo a través de lo que se está haciendo con los planes de reforma agraria y del Ministerio de Agricultura, lo cual también aumenta la dependencia del Estado.
Y tenemos el siguiente punto, que es la educación, y este es crítico. La educación es el control de la educación para adoctrinamiento y politización. Ya lo estamos viendo, ya vemos cómo la Comisión de la Verdad, el informe final, convertido prácticamente que en un texto de enseñanza, y el control y la politización de la educación va a seguir adelante, y este es uno de los factores de control fundamentales dentro del esquema de socialización y socialización de la sociedad. En siguiente lugar, con la religión. Obviamente, Alberto, sí. Nos devoró el tiempo, Alberto, nos devoró el tiempo. Está interesantísimo cuanto estás diciendo, la situación de Argentina, los problemas en América Latina vistos desde la óptica maravillosa que tú tienes de la academia a alta escala, lo que está pasando. Alberto Schlesinger, un abrazo muy estrecho. Con el mayor gusto, doctor Fernando, muchas gracias. El decano de la Escuela de Economía de la Universidad, Sergio Arboleda, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. 8 de la mañana, 12 minutos.